Amén, ya estamos allí. Libro de San Lucas, capítulo 13, versículo 10 al 13. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. Hoy al tema le he denominado un toque fresco. Amén, ya estamos allí. Dice la palabra de Dios, San Lucas capítulo 13, versículo del 10 al 13. Dice la palabra de Dios: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Qué espíritu tenía? Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Amén, a su nombre. Amén. Hoy Dios nos trae una palabra poderosa, tremenda. Porque Dios no quiere un pueblo enfermo, Dios no quiere un pueblo, como dice aquí, aún torcido, encorvado. ¿Y por qué quizás el mensaje le he denominado un toque fresco? Porque no basta con de vez en cuando llenarnos de la presencia de Dios. No es una modalidad semipresencial o a distancia el cristianismo. ¿Cuántas veces comemos en el día? ¿Cuántas veces comemos a la semana? ¿Y por qué no tenemos la misma necesidad de Dios o por Dios? Mire lo que dice aquí la palabra. Jesucristo enseñaba en una sinagoga. Una versión dice el día sábado, aquí dice el día de reposo. Jesucristo. ¿Cuántos ya hoy somos conocedores de qué dimensión y qué función tiene dentro del pueblo de Dios un seguidor, un discípulo, un hijo, una hija de Dios? ¿Cuántos conocemos esto? Una prédica que compartimos un día más. ¿Cuántos nos alimentamos de esa palabra de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre un seguidor, un discípulo y un hijo de Dios? No hay alumnos, no hay clases, reprobados. Y el tema es que si reprobamos en una materia nos quedamos a supletorio, representante y hasta ahí llegó. El tema es que si reprobamos en la salvación, ya no hay vuelta atrás. Aunque parezca broma, esto es serio. Si usted ya ha sentido demonios, chamucos saliendo de su cuerpo, no quiere decir que el infierno no existe. Aún en un tiempo de liberación, cuando la persona estaba siendo liberada y estaba sentada bajo influencia demoníaca en la sala de la casa, el demonio iba a ser echado fuera. El demonio me decía: no me eches fuera. Porque cuando no cumplimos la asignación con la persona, en el infierno nos encierran y nos castigan y no nos vuelven a dejar salir y nos latigan en la cara. Y mientras el demonio estaba poseído por la persona estaba en trance, el demonio regresó a ver así. Y en el ámbito espiritual, el demonio de mayor jerarquía se presentó a ver por qué le iban a echar fuera al demonio. Y el demonio, siendo demonio, le pedía al otro demonio de mayor jerarquía: perdóname porque no pude cumplir con mi asignación. No es para asustarles, mis hermanos, es para reflexionar. Porque lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía en los mismos principios. Dice que Jesucristo enseñaba en la sinagoga. Y en una misma iglesia, en un mismo pueblo cristiano, hay tres ámbitos. Les voy a sintetizar: seguidores, discípulos, hijos e hijas de Dios. Seguidores, que forman parte de una multitud, un espectador, alguien que está dentro de un pueblo, de una iglesia, pero solo se limita a ver.
no hay compromiso, no hay responsabilidad por la propia vida espiritual, no hay relación con Dios. Y allí seguirá. Jesucristo, donde andaba predicando, había multitudes. ¿Y toda la multitud era sanada? ¿Toda la multitud recibía unción? No, era uno o unos pocos que aspiraban y anhelaban más de Dios. El discípulo quiere aprender. El discípulo está orando. El discípulo quiere ser transformado. Pero el discípulo hace todo porque le instruye. Tiene que orar, tiene que congregarse, tiene que orar por otros, tiene que ser hacedor. El discípulo está en un proceso de ser transformado, pero hace todo porque le dice. Si tenía problemas y ya no estaba orando, le llaman, tiene que orar. Ya, es que me dijo que ore, voy a orar. Es que me dijo que lea la palabra, voy a leer. Es que me dijo que escuche prédica, voy a oír. Estoy en el nivel de discípulo. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué era para Jehová? ¿O qué sigue siendo? El Hijo de Dios. Jesucristo para Jehová Padre sigue siendo el Hijo de Dios. Forma parte del Dios Trino, pero es Hijo de Dios. Vino a la tierra como Hijo de Dios. Y a Jesucristo el sacerdote le iba y le decía: tienes que orar, tienes que predicar, tienes que buscar andar en santidad. Esa es la diferencia entre un seguidor, un discípulo y un hijo, una hija de Dios. El hijo, la hija de Dios hace las cosas, la voluntad del Padre, porque necesita del Padre, porque tiene identidad de hijo con el Padre. El hijo ora porque necesita. El hijo dobla rodillas porque necesita. El hijo escucha la palabra porque necesita, no porque alguien le dice. Dios espera, y dice la palabra, que nos ha dado la potestad de hacernos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces no quiere Dios seguidores, no quiere Dios solo discípulos, quiere hijos e hijas de Dios. Ahora, y miren aquí cómo el Señor Jesucristo, siendo hijo de Dios, dice que Él estaba, ¿en dónde estaba? En una sinagoga. Es una iglesia, un templo. Jesucristo enseñaba en una sinagoga. Si Jesús, siendo Jesús, iba a la iglesia, ¿a qué edad se perdió el Señor Jesucristo de María o de sus padres? ¿A qué edad se perdió? O le decían: uy, se perdió Jesucito, se fue allá al tobogán, a la escalera china, a columpio, se fue a jugar con su amiguito, canicas, trompos, tazos. Estaba jugando Free Fire por ahí en el celular con sus otros amigos internacionalmente. ¿A qué edad se perdió Jesús? A los 12 años. ¿Y en dónde supuestamente se perdió Jesús? En una iglesia. A los 12 años Él se fue a la iglesia. Y aún los mismos sacerdotes y sabios que predicaban allí eran asombrados por el nivel de sabiduría y el denuedo con el que el Señor Jesucristo hablaba de la palabra. Y creció. ¿Y en dónde estaba? En la sinagoga. Ahora, dice que Jesucristo estaba en la sinagoga enseñando. Pero ¿cuántos sabemos que todo lo que Dios hace en nuestras vidas es con un propósito, con un sentido, con un objetivo para algún resultado? ¿Qué es enseñar? ¿Quién sabe qué es enseñar? ¿Qué es enseñar? ¿Lo que usted? Amén. Sí, se enseña para aprender, el propósito. Enseño es para transmitir conocimiento, para compartir conocimiento. Eso es enseñar. Entonces el Señor Jesucristo, cuando estaba en la iglesia enseñando, estaba transfiriendo conocimiento del reino y de la palabra del reino. ¿Qué era la fe? Voy a volver a cansarles. ¿Qué es la fe? Certeza. Amén. Pero ¿qué es certeza? ¿Y por qué tengo certeza? Por el conocimiento. Entonces miren cómo el Señor Jesucristo no sale de los mismos principios. Jesús enseñaba, transfería conocimiento.
para que el conocimiento les dé fe, propósito. Ahora dice que el Señor Jesucristo estaba en la sinagoga enseñando. ¿Por qué es importante que se predique la palabra, que se enseñe la palabra? Porque el pueblo de Dios empieza a tener fe, empieza a tener conocimiento y empieza a creer por cosas que eran ocultas a su entendimiento. Ahora, Jesucristo está en la sinagoga, en la iglesia, en la casa de su Padre. Él tenía una relación con el Padre y Él estaba enseñando en la casa del Padre. Y es donde les decía un inicio, es antibíblico, es satánico la doctrina del cristianismo a distancia, el virtual o el semipresencial. Los que hemos ido a la escuela, ¿cuántos días iba a la escuela? Cuando quería, cada 10 años, imposible, todos los días. Entonces el cristianismo en modalidades no presenciales es antibíblico. Hay que establecer una relación con Dios, porque si no, aún nuestra propia salvación la podemos perder. ¿Usted cree que la salvación se puede perder? Porque hasta donde a mí me enseñaron en algún momento es que recibimos al Señor Jesucristo y ya somos salvos forever, porque Dios no miente a su palabra, es verdad, gloria a Dios. Dios no es hombre para mentir, hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas. Pero, aún en la Biblia dice que si aquel que peca después de haber recibido la salvación, el que peca deliberadamente después de haber recibido la salvación, ya nada, no hay más sacrificio que se pueda hacer por él. Ahora, Jesucristo, como Hijo de Dios, enseñando, honrando al Padre, buscando hacer la voluntad del Padre en una iglesia. Versículo 11, ¿quién aparece allí? Había allí una mujer que desde hacía 18 años. ¿Cuántos años? 18. ¿Tenía qué? Un espíritu de enfermedad. Tremendo. Y andaba, ¿cómo andaba la persona, la mujer? Encorvada. Mire el ámbito espiritual, como les decía el domingo anterior. Muchas veces lo que el cuerpo manifiesta al exterior es un ámbito espiritual, una enfermedad interior. Aquí dice que la mujer estaba por 18 años encorvada, la columna quizás así, quizás las manos, las articulaciones así, 18 años. Manifestaba ella exteriormente lo que tenía aquí dentro. Había una causa, había una raíz, algún problema espiritual que quizás ni aún los mismos sacerdotes que estaban en esa iglesia lo veían, pero había una raíz espiritual que no se veía, que se manifestaba en el ámbito natural. Es fácil, como les decía el domingo anterior, ver al ciego porque va con gafas y un palito así. Es fácil ver a quien sufre cojera porque es evidente. Es fácil identificar una persona que está en silla de ruedas, que no camina, porque se le ve el instrumento que le ayuda a movilizarse. Pero aquí dice que la mujer estaba 18 años. Tenía, no dice solo una enfermedad, tenía ¿qué? Un espíritu. Otra versión dice un demonio. Y era esto en el ámbito espiritual que a la mujer le tenía encorvada. Era esto que en su interior albergaba, que a su exterior se manifestaba. Encorvada. Torcido su columna, quizás torcida sus manos, sus huesos, sus dedos. La artritis, la artrosis no es solo una enfermedad. El médico te dice es crónico, es hereditario, es genético. Aquí vemos la influencia demoníaca causando un daño, una desviación en una mujer, encorvada, torcida, doblada.
Y aunque la mujer quería bajar las gradas, bien bajaba encorvada. La mujer quizás iba a la casa y se iba encorvada, se acostaba y era encorvada. Se sentaba y era encorvada. ¿Se imagina el dolor de estar así con el cuello? Quizás me imagino, ¿no? Aún en la iglesia estar así tratando de ver bien. ¿Qué influencia en el ámbito espiritual causa que aún en el ámbito espiritual nosotros nos estemos encorvando? Porque antes andábamos erguidos orando, antes andábamos erguidos anhelando la presencia de Dios, antes andábamos erguidos en obediencia, en espiritualidad, movidos por la fe. Pero abrimos puertas y el enemigo nos va poniendo pensamientos, situaciones, emociones, palabras, personas, circunstancias, y con cada cosa el diablo nos va empezando a torcer, hasta que el enemigo nos tiene así, encorvados ante el poder del demonio, cuando Dios nos quiere erguidos, levantando nuestras cabezas, enderezados para el día de nuestra redención. Porque más allá de la encorvadera que tenía la mujer, naturalmente era lo espiritual. Y es preocupante cómo el pueblo de Dios, aún ungido, ministrado y liberado, deja, o después de unas semanas llega nuevamente a la iglesia así encorvado. ¿Qué es lo que el diablo está usando para torcer nuestra vida, nuestra fe, nuestra santidad, nuestra obediencia? ¿O qué es lo que el diablo usó hace mucho tiempo atrás que ni siquiera nos hemos acordado? Que nos está empezando a encorvar, nos está empezando a traer enfermedad, nos está empezando a traer aflicción, nos está empezando a traer dolor. Nuestra fe decae, nuestra oración decae y terminamos así torcidos, encorvados. Porque aquí dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, andaba encorvada. ¿Qué es lo que el diablo nos está empezando a torcer? ¿Qué es lo que el diablo nos está empezando a encorvar? No es que haya una enfermedad porque así muchas veces. No es que no oro porque no quiero solamente. Hay un espíritu inmundo que está empezando a encorvar, a torcer, a dañar la relación con Dios, la intimidad con Dios. 18 años. Vivía torcida, caminaba torcida, dormía torcida, se bañaba torcida. ¿Y cuál es el problema de esto en el ámbito espiritual? Que muchas veces, como no lo vemos, pero sí lo sentimos, caminamos. Y nos adaptamos a ver eso en nuestra vida, aún frente al espejo nos acostumbramos. Porque el diablo nos convence tanto de que como estamos viviendo, pensando, sintiendo, caminando, hablando, decidiendo, estamos bien. Pero cuando algo no es de Dios, cuando lo hablamos nos contristamos. Cuando pensamos algo que no es agradable a Dios, también nos sentimos como que medio mal. Y si dejamos que eso día a día en nuestra mente, segundo a segundo, hora tras hora, día tras día, el diablo nos empieza a encorvar, a encorvar, a encorvar. ¿Y en dónde estaba la mujer? ¿En su casa? ¿En el parque? ¿Donde su abuelito? ¿Con la vecina? ¿En el karaoke? ¿En el cine? La mujer estaba en la misma iglesia donde el Señor Jesús estaba enseñando. ¿Y qué tiempo estaba la mujer así torcida?
encorvada. Estaba en una iglesia. $18 años. ¿Qué es lo que el diablo está encorvando en nuestra vida, aún yendo a la iglesia y nos tiene encorvado? O nos está empezando a encorvar para terminar con esta mujer totalmente torcida. Porque uno ya se empieza a dar cuenta. Cuando ya no empieza a orar como antes, ya ni ora. Cuando ya no siente deseo por la presencia de Dios. Porque se empieza a desenfocar y a perder el tiempo en muchas cosas que no nos edifican, pero ya no podemos. Nos empieza a encorvar porque aunque sabemos que somos hijos o estamos de discípulos cambiando a ser hijos, nos alejamos de la casa, descuidamos la relación con Dios, descuidamos el tiempo con Dios y nos vamos a encorvar poco a poco. Porque aún ese mismo alejamiento de Dios hace que nos vayamos afligiendo, que nos vayamos sintiendo mal, nos vayamos debilitando, nos vayamos poniendo insensibles ante la presencia de Dios y terminamos así, torcidos. Y aquí en la mujer era manifiesto lo que ella estaba encorvada. Hay muchas personas que quizás tienen joroba espiritual, alguna artritis espiritual, pero como no se ven, no hacen nada, o no quieren hacer nada para dejar de ser encorvada. Tremendo. Y el problema es cuando nos adaptamos a estar así, encorvados. El problema es cuando nos acostumbramos a vivir así, encorvados. Terrible. Y dice la palabra que 18 años estaba allí torcida en la iglesia donde le hablaban de Dios. Porque 18 años tenía un espíritu de enfermedad, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar, de ninguna manera. Yo quizás me imagino que era como la mujer de flujo de sangre, se fue donde alguno para que le haga un masaje, se fue donde el otro para que le ayude a hacer con unas plantas, otro que quizás le dio una bebida, otro que quizás le dio terapia, pero dice que de ninguna manera se podía enderezar. Y es así donde el diablo nos empieza a encorvar, y cuando estamos torcidos queremos enderezarnos, pero por nuestra fuerza, por nuestros recursos, a nuestra manera y a nuestro tiempo. Y aquí dice que la mujer tenía 18 años con ese espíritu que le encorvaba y de ninguna manera podía enderezarse. Y si dice la Biblia que de ninguna manera podía enderezarse, nos da a entender de que ella trataba de alguna manera de tratar de enderezarse, de ponerse recta, de ser libre, de ser sana. Pero este espíritu inmundo no le dejaba, porque lo espiritual no se sana con paracetamol, con algún penicilínico, con alguna vitamina, con algún tranquilizante. Es espiritual. De ninguna manera podía enderezarse. ¿Cuántos en áreas torcidas o encorvadas de nuestra vida estamos tratando de enderezarnos por nuestra propia fuerza? ¿Cuántos, aún en otras personas que tienen áreas torcidas, estamos tratando de enderezarnos por nuestra propia fuerza? Y quizás digan, pero aquí habla de la mujer, no habla de otros que están encorvados. Vamos a llegar allá, pero ya para que quede pendiente, expectante de por qué digo esto. Estaba torcida, de ninguna manera. ¿Por qué cree usted que una persona que probó droga
cada vez necesita más droga y nunca se sacia, porque el diablo le logró ir encorvando, dañando, degenerando, degradando. Terminó torcido y atado. Y aunque él quiera enderezarse, no puede. Y el diablo te miente, es fuerza de voluntad nomás. Es el psiquiatra, es el psicólogo que te va a ayudar. Y está 2, 3 semanas, un mes, 2 meses bien. Se regresó a encorvarse. ¿Por qué? Porque es espiritual. La pastilla no sana. La inyección no sana. El que el psicólogo o el psiquiatra te mande unos libros, una terapia, te aconseje, no te cambia. Es espiritual. No podía enderezarse de ninguna manera. Así usa el diablo las ataduras espirituales. ¿Usted sí se ha dado cuenta? Coge el hilo de coser, el delgadito, y le da una vuelta. ¿Se zafa o no se zafa? Le da el mismo hilo 2 vueltas. ¿Se zafó o no se zafó? Se rompe. Le da 3 vueltas. Pero si al mismo hilo le da 4, 5, 6, 7 vueltas ahí mismo, trate de abrir los dedos. Y si no la ha echado hoy la prueba. Así nos ata el diablo en el ámbito espiritual, con hilo fino pero constante, a tal punto que eso tome tal fortaleza que nos termina encorvando. Un espíritu inmundo de enfermedad, dice la palabra. Y la enfermedad muchas veces es manifiesta en el ámbito natural y espiritual. Natural, deformidad, artritis, artrosis, ceguera, cojera, dolores musculares en los huesos. Hay una raíz natural, pero en el ámbito espiritual, emocional, psicológico. Estoy encorvado porque tengo pensamientos suicidas. Estoy encorvado porque tengo pensamientos de depresión, de soledad, de vacío, de dolor. Siento dolor en mi corazón, siento ira, siento enojo, siento odio y cada día me va torciéndome más porque es espiritual. Hay una puerta abierta para que el diablo entre. Y muchas personas no disciernen eso. Alguien que tenga pensamiento suicida, hay un ámbito espiritual. Alguien que tiene falta de perdón, ira, rencor, problema espiritual, alojado en el corazón, como alojado en los huesos y en los músculos, porque la mujer estaba encorvada. Pero ¿cuál es la única manera por la que el diablo puede entrar al cuerpo de una persona, a la vida de una persona? ¿Por qué? ¿Cuándo entra el diablo a nuestra vida? Cuando pecamos. Es la única manera en la que el diablo encuentra la puerta del garaje, de la sala y las ventanas abiertas. Si peca por la lengua y miente, por ahí le mete el diablo el chamuco. Si con su ojo está pecando y viendo cosas que no debe, codiciando cosas que no debe, por aquí le mete el chamuco. Si siente ira, falta de perdón, ve a alguien que le hizo daño y le ve y le da coraje, por aquí el diablo le mete el pecado. Y si usó todo su cuerpo para pecar, pues el diablo, por donde pueda, él meter a demonios. ¿Por qué entró el pecado a la humanidad? ¿Quién nos heredó el pecado? Un hombre entró el pecado, Adán. Y todos pecaron, dice después que Adán pecó y nos heredó pecado. Todos pecaron porque nos gustó el pecado. Es por eso que dice la palabra: sed santos porque yo vuestro Dios soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. No es porque es un Dios amargado, abuelito, anciano, que está aburrido, botando rayos y centellas, de que cuando alguien quiere divertirse, Dios te dice: no peques, no, sé santo. Todo
todo lo que en la Biblia nos dice que no, es para que no nos haga daño. No porque es un Dios aburrido, amargado, un Dios que nos quiere tener, como muchos dicen, que somos esclavos de Dios. Somos hijos, no esclavos. He escuchado palabras de ahí de predicadores que somos esclavos de Dios, a Dios le amamos porque somos sus esclavos. Absurdo. Aún un esclavo quiere alejarse de esa esclavitud porque le oprime. Somos hijos, Dios es de amor. A su nombre. Gloria. El pecado nos enferma, el pecado nos daña y el pecado hereda maldición a la descendencia. Porque la palabra dice: por cuanto Adán pecó, entró el pecado sobre el mundo. Vamos a Éxodo, por favor, 25. Y no es que solo yo vivo pecando feliz, por ahí escapándome, complaciendo a mi carnita. Voy a la iglesia, pido perdón y ya, y salí nuevamente en lo mismo. No. Éxodo 25. El pecado tiene consecuencia en la propia vida de uno y hereda a la descendencia. Éxodo 20, versículo 5. Amén. Estamos allí. Éxodo 25. ¿Qué nos dirá la palabra de Dios? Entonces, lo que hoy Dios quiere sembrar en nuestra vida es que igual el pecado no es solo para usted, hereda. 25. Éxodo 25, versículo 5. Amén. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces no es que usted peca y el pecado se murió con usted. Tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que me desobedecen. Padre, hijo, nieto, bisnieto. ¿A cuántas generaciones estamos heredando pecado por lo que hoy estamos viviendo, haciendo y decidiendo? No es que yo soy soltero y no tengo hijos, no voy a heredar a nada. Cuando engendre, eso el diablo va a estar listito para... Me toca. Tremendo. Y que nos equivocamos, quizás sí. El problema es cuando ya conocemos la palabra y con conocimiento de causa lo hacemos. Porque muchos dicen: es que yo no conocí esto, yo no era antes cristiano. Es verdad, pero Dios nos dio discernimiento del bien y del mal. Y creo que por valores nos enseñan en casa: robar es malo, mentir es malo. Cuando uno crece y se le presenta por allí un hombre casado para ponerle adulterio, usted sabe que es bueno y sabe que es malo. Y si lo hace sabiendo que es malo, está pecando. Y es como dice la Constitución de la República: el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Porque Dios, a los que no han sido cristianos, no han recibido evangelio, no han conocido la palabra, cuando los juzga, los va a juzgar por la ley. ¿Sabías que esto era malo? Y lo hiciste. ¿Sabías que esto era bueno? Y no lo hiciste. Porque es un Dios justo. Hoy que sabemos que heredamos pecado hasta la tercera y cuarta generación, ¿será que vamos a vivir pecando deliberadamente? Tremendo. El pecado daña nuestras vidas. Y quizás aquí esta mujer no pecó ella misma, pero le heredaron.
Y no dice que la mujer estuvo allí toda la vida torcida. ¿Cuántos años decía que estaba? 18 años torcida. 18 años con el problema. 18 años incapacitada, limitada. Hoy por eso Dios nos trae el conocimiento de cómo opera el ámbito espiritual. Porque ¿qué dice en la palabra? Que el pueblo de Dios fue destruido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Hoy ya tiene el conocimiento. No solo daño mi vida, heredo a mi descendencia. Conocimiento. Y hasta aquí vemos la raíz, la causa, cómo el demonio entra, cómo el demonio opera, cómo entra en nuestra vida, qué causa en nuestra vida. Jesucristo dice en el versículo 10, enseñaba en la sinagoga, pero ahí mismo en la sinagoga donde Jesucristo fue a enseñar ese día, había una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y aquí hay algo tremendo, que quizás mucha gente dirá, el pastor es malo, insensible, indolente, indiferente. 18 años encorvada la mujer, con un problema, con un dolor, con una adversidad, con un tormento, con alguna causa improbable. ¿En dónde estaba? ¿Dónde estaba la mujer? En la iglesia. No estaba en la casita abrigadita, arropadita con el demonio de la enfermedad. No estaba en el parque ahí calentándole al demonio porque tenía frío. 18 años con ese dolor, con ese problema, con esa adversidad, con esa causa improbable, estaba en la iglesia. Y es allí donde yo siempre les digo, haya el problema que haya, corra a la iglesia, porque no va a visitarle al pastor, no va a visitar unas columnas de un templo amarillo, va a buscar la presencia de Dios. El problema es cuando hacemos de la excepción una regla. Y yo entiendo que a todos se nos puede presentar en algún momento algo excepcional que nos va a imposibilitar ir. Pero el problema es que cuando esa excepción se vuelve una regla, hoy no voy por esto, la semana siguiente no voy por esto, 3 semanas no voy por esto, un mes no voy por esto, 6 meses no voy por esto, un año no he ido por esto. La mujer aquí no estaba del todo bien. Quizás le dolía la columna el mismo hecho de tratar de sentarse o de estar sentada en la iglesia. Quizás le dolía la columna, los huesos al momento de bajar gradas para tratar de irse a la iglesia. Quizás le dolía el cuello y la columna al tratar de ver quién predicaba. Pero estaba en la iglesia. Pero el diablo es tan astuto que nos convence, no, es que Dios te entiende, no vayas. Siga atado y abrazado el chamuco. Los que provocaron milagros fueron los que se abrieron paso para buscar a Dios. Los que se acercaron a Dios, los que clamaron a Dios, los que veían o averiguaban por dónde iba a pasar Jesús para ir a buscar y decirle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La mujer de flujo, anémica, con anemia grave, arrastrándose se fue a buscarle a Jesús. Quedó sana. ¿Qué nos hace a nosotros que ni siquiera aparecemos en la Biblia creer o entender de que metidos en la casa todo va a cambiar? ¿Que va a haber excepcionalidades? Sí, pero esta mujer 18 años con el problema metido en una iglesia. Y ahí me ministraba a Dios 2 temas. El primero, la persistencia, la fe, la perseverancia, de que quizás hoy me escucho de que Dios puede sanar y no pasó nada, pues aunque encorvada me regreso a la casa el otro domingo, voy a regresar nuevamente expectante de que Dios me puede sanar, de que aunque hoy todavía el problema no se ha hecho un cambio, pero voy a regresar otra semana a escuchar nuevamente la palabra expectante de que Dios algo va a obrar. 18 años. A veces 8 días,
2 semanas, 3 semanas, ya no quiero saber nada. Estoy cansado, cansada. ¿Por qué a mí? Y yo le hablo porque yo también a veces vivo. Porque también tengo carne. Pero 18 años metida en la iglesia con fe, con perseverancia, y yendo quizás a orar por ella mismo. Sáname, Señor, yo no puedo, pero sáname tú. 18 años, domingo tras domingo, sábado tras sábado, como dice la Biblia, metida en la iglesia. La fe, la resistencia, la perseverancia. Tremendo. 18 años en la iglesia. Aunque ella pensaba y veía en alguien y alguien le dijo, ya no se puede hacer nada porque usted está torcida y así ha de morir. 18 años. Buscando escuchar de Dios, que algún domingo Dios me toque, hombre. 18 años. Confiando, buscando y creyéndole a Dios de que va a cambiar algo. 18 años en fe. Y a veces uno sale de renovadito de la iglesia cantando, danzando, caminando bien. Y ya en 3 días ya está así, sin querer orar, sin querer la Biblia. Al sábado peor ya así. ¿Me iré a la iglesia? No me iré. 18 años encorvada, buscando, oyendo, persistiendo, creyendo, orando. Y hay un dicho: la perseverancia alcanza lo que la dicha no puede. Pero esto es fe. Como la gotita de agua que cae sobre la piedra, día tras día, minuto tras minuto, la piedra se quiebra. Y la mujer, 18 años. ¡Qué tenacidad! Y el otro ámbito que me ministraba Dios, la iglesia, los ministros. Quizás a ella, los sacerdotes de ese tiempo, le hablaban de la ley de Dios. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay el versículo que dice: yo soy Jehová, tu sanador. Pero ¿cómo? Hermana, Jehová es su sanador. Amén, gloria a Dios, aleluya, torcido. Es que Dios sana, es que Dios libera, es que Dios es tu sanador. Y la hermana, 18 años, torcida. Improbable, incomprensible. Dios no nos querrá sanar si eres Jehová nuestro sanador. Y el problema no era la palabra de Dios. Y el problema no era ni la misma hermana que estaba torcida. El problema era que quien ministraba no tenía presencia de Dios. Palabra muerta. Tremendo. Ya sé, hay mucho pueblo de Dios como la mujer encorvada, escuchando de un Dios que sana, libera, echa fuera demonios, que da dones, que te lleva a lo grande y oculto, pero encorvados, porque la palabra es muerta. ¿Cuántos conocemos que la palabra de Dios tiene poder? No hay nada, no. Amén. Nadie conoce. ¿Cuántos sabemos que todo fue constituido por la palabra de Dios? El problema no es la palabra. El problema muchas veces no es ni del pueblo, porque el pueblo está sediento y tiene fe. El problema es de quien agarra una Biblia, se para en un altar y te habla sin presencia.
asesinando la fe, matando la fe. Pero 18 años la mujer iba por buscar a Dios, creyéndole a Dios, pidiéndole a Dios, confiándole a Dios. ¿Por qué cree que el mismo Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis? Y esa fe movió a Jesucristo y a Dios, porque ¿dónde estaba Jesucristo? ¿Y quién más estaba en esa sinagoga? La mujer. ¿Y será casualidad que Jesús y la mujer encorvada estén en la misma iglesia en el mismo día? Nada es casualidad o coincidencia en el reino de Dios. Propósito. Fue Dios ordenando desde el cielo, desde su trono santo de justicia y de amor, diciéndole a Jesucristo que ese día vaya a esa iglesia. Porque allí había una sierva torcida de lo constante en la fe, hambrienta de presencia, creyéndole a Dios. No fue casualidad que Jesucristo entró a esa iglesia. Y quizás en esa iglesia estaba lleno de sacerdotes, lleno de hermanos y de hermanas, pero ¿cuántos recibieron la sanidad? Una. La que por 18 años soportó creyéndole a Dios. No la que dijo, Señor, hoy la neurobión no me ha hecho daño, me quedo aquí. No la que dice, ay, mi zapato está apretado, ya no me voy a la iglesia. No la que dijo, ay, está haciendo sol, ya no me voy. No, de hermano, ay, me he engordado, ya no me voy porque no me queda la cabeza. Y perdón mis hermanos, pero a veces le ponemos pretextos tontos a Dios. Y estamos más encorvados que esta misma mujer de la Biblia, porque podemos andar, caminar, mover, subir, hablar, respirar, ver, oír, pero estamos encorvados espiritualmente. Terrible. Muchos encorvados, encerrados en la casa. Y el tema es que pierden a Dios, pierden la presencia de Dios y partirán de este mundo encorvados, encerrados en sus casas. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Está encorvado. Y están encorvados, pero están aferrados a estar encorvados en su casa. Terrible. Y buen trabajo del diablo. Porque iglesias hay muchas, con presencia hay pocas. Y por eso cuando le hablan del evangelio de poder, hoy Dios le va a echar fuera a los demonios, está tan incrédulo porque el diablo le mató por años la fe, que ya no cree. Porque el diablo levanta fortalezas en la mente y en el corazón que ya no cree. Ya no creen en el evangelio de poder de Dios. ¿Cómo es que en una iglesia con sacerdotes la mujer estaba encorvada? ¿Evangelio inefectivo? No. ¿Fe inefectiva de la mujer? No. Iglesia sin presencia, ministros sin presencia. Tremendo. La palabra de Dios es tremenda, mis hermanos. La mujer no se podía enderezar en ninguna manera. Pero así como la aparente casualidad o coincidencia de que Jesucristo entre a esa iglesia a predicar,
justo donde estaba la mujer encorvada, fue propósito divino. Y el hecho de que hoy usted esté aquí es un propósito divino. No es coincidencia. Porque Dios sabe que hay algo que quizás ha estado molestando en nuestras vidas. Algo que ha estado doliendo, así como la curvatura de la columna de esta mujer en nuestra vida. Algo que se ha estado empezando a deformar, a perder el control. Dios sabe esto. No es casualidad que hoy esté escuchando de esta palabra. Versículo 12. ¿Qué nos dice allí? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. El tema es este: Dios llama. Dios llama a personas porque quiere sanar. Pero no todos responden al llamado. Dios mueve caminos para llegar a su casa porque Dios nos está llamando. Dios usa personas para compartirnos de Él porque nos está llamando. Jesús la vio, Jesús la miró. Pero ¿qué tal si la mujer decía: es que de ninguna manera me he podido enderezar? ¿Qué tal si nos salía esta hermana como el paralítico de Bethesda? ¿Quiere ser sana? ¿Y qué sacó? El pergamino de excusas, así como papel higiénico. Jesucristo le llamó, Jesucristo lo vio. Dios sabe lo que usted pasa en su casa. Dios sabe lo que usted pasa en su día a día. Dios sabe lo que usted siente en su corazón en este momento. Dios sabe que vino pensando a la iglesia. Dios sabe que está pensando en este momento. Pero Él le trajo porque Él sabe, Él la vio cómo está. Porque había algo que le estaba torciendo o estaba torcido, que ni usted mismo se había dado cuenta. Jesús le vio y la llamó. Y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Pero muchos dirán que la mujer estaba encorvada. Pero es que ella está torcida. Los mismos sacerdotes no, pero es que no puede enderezarse en ninguna manera, llenos de conocimiento, muertos en el Espíritu. Y es así como el diablo. Tu causa no va a cambiar de ninguna manera. Bajo ninguna manera se podía enderezar. Pero es que las circunstancias no te van a enderezar. Pero es que el tiempo bueno va a llegar. No va a llegar el tiempo bueno. Pero es que mi salud va a mejorar. No va a cambiar tu salud. Pero es que en mi casa y yo serviremos. No, es tu casa no va a cambiar. Y el diablo siempre va a estar allí, dándose modos para decirte: no, de ninguna manera te vas a enderezar. De ninguna manera se va a enderezar. Ni en tu casa, ni en tu familia, ni tus tíos, ni tus abuelos, ni tus primos, ni tus gatos, ni nadie. Lo que está torcido se va a quedar torcido. Pero Jesús puede sobre toda palabra y poder del diablo. Que aunque el diablo diga: bajo ninguna manera te vas a enderezar, bajo ninguna manera vas a cambiar o va a cambiar, Jesús hoy está llamando. Jesús ya vio. Jesús nos está llamando. Y como dice aquí, le dijo, le dio palabra. ¿Y qué hacían los sacerdotes de la iglesia? También le daban palabra. Pero Jesús le dio palabra viva por el Espíritu de Dios.
y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y hay otra versión que dice que Jesucristo le dijo: mujer, eres libre de tu azote. ¿Qué es azote? Azote o azotar es golpear en castigo. Y había otra definición que me llamó la atención: azote, instrumento que sirve para golpear. ¿A cuántos el diablo nos ha estado dando azotes? Azotes físicamente, azotes psicológicamente, azotes emocionalmente, azote ahí, como a tambor, azote tras azote tras azote. Hoy Jesús dice: sé libre del azote, sé libre de tu enfermedad. Porque aquí Jesucristo, Él fue ese día a la iglesia. Y la mujer pasó esperando 18 años. ¿Y sabe cuál es la bendición hoy? Es que Jesús, que Dios está aquí esperando por nosotros. Y aún así no le buscamos. Pero Dios dice: ven, mujer, sé libre de tu azote. Le dio palabra. Jesús le dio palabra. ¿Y qué más dice allí? Eres libre de tu enfermedad. Versículo 13. Y puso las manos. Puso las manos. Primero envió la palabra, porque la palabra debía llegar a lo espiritual, debía llegar al interior de ella. Y luego actuó en el ámbito natural, imponiendo las manos. Y trabajó en los dos ámbitos. Quitó lo espiritual y luego obró en lo natural. Le impuso las manos. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Hoy Dios va a retirar el azote de quien crea y tome la palabra. Y hay un tema. Dios no espera que pague por el milagro. Dios no espera que le haga promesas. Dios espera, como dice aquí, que le glorifique a Dios. Que le glorifique siendo obediente, buscándole en oración, buscándole en intimidad. Que le glorifique alabándole, reconociéndole y testificándole a otros que Dios tiene poder. Allí uno glorifica a Dios. Y hoy Dios me decía en la mañana: voy a retirar aún azotes, no solo de la vida de los que escuchan y crean, sino aún de los que no están en la casa. Porque usted va a aportar la palabra. Hoy Dios viene para quitar ese azote y esa enfermedad. Vamos a ponernos en pie. Vamos ahora.